de semana les voy a tratar de hacer, no les voy a hacer un video resumen de los temas. Así empiezan con el repaso ya para la semana del 20 al 30 es nuestro examen parcial, creo. Creo que Luciana ya me dijo la fecha también, no recuerdo. No recuerdo bien qué fecha era. Buenas tardes, Leigilene. Bueno, chicos, ¿qué les parece si empezamos por el tema de hoy y vamos para atrás? ¿Cómo quieren hacer? ¿Cómo quieren empezar la clase? ¿Ir por el tema de hoy, ir retrocediendo? Eu acho que você pode concluir o tema de hoje e aí a gente começa o repasso desde o primeiro tema. Dale. Súper. Pero hoy todavía no hay repaso. Los temas que me faltó darles es, la semana que viene les voy a dar repaso 2 horas y probablemente vamos a tener ya en la mañana clase de 8 a 10 y después le doy el tema de la semana, ¿sí? Hoy vamos a, no recuerdo cuáles eran los temas que faltaban. Vamos a ir viendo, ¿sí? A ver. Bueno, chicos, vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, espérenme un ratito, voy a grabar. Pausé la grabación. Grabar. Esta reunión es ordenado. Recording in progress. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el grupo de los beta bloqueadores. Chicos, antes que me pregunten ya les voy a decir, los beta bloqueadores no van a encontrar en la parte de sistema cardiovascular, ¿sí? Van a encontrar en la parte del sistema nervioso central en relación a los fármacos que trabajan sobre el sistema adrenérgico, ¿sí? Van a encontrar primero los alfa bloqueadores y después los beta bloqueadores, ¿ok? Entonces, si no encuentran en el libro, en la parte de donde es sistema cardiovascular, no se preocupen, ¿está? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, chicos, los beta bloqueadores, como su nombre ya dice, voy a acercarme un poquito al pizarrón porque posiblemente use también el pizarrón. Os voy a ver si escribo aquí. Solo para empezar el tema de qué son los receptores alfa, beta y demás. Nosotros tenemos nuestro sistema parasimpático y simpático que actúan sobre receptores específicos, ¿sí? Estos receptores específicos se dividen en receptores alfa y receptores beta, ¿sí? ¿Qué pasa con estos receptores? Existen receptores alfa y beta distribuidos en varios órganos, ¿sí? Por ejemplo, los receptores beta adrenérgicos, ellos se encuentran distribuidos específicamente a nivel cardíaco, a nivel de bronquio, en algunos vasos sanguíneos y en algunos órganos como el hígado y el páncreas. ¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Estos receptores van a actuar, o sea, van a ser estimulados por el sistema, vamos a decir, por el sistema tanto autónomo, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? Los receptores beta
nosotros tenemos dos grandes, o sea, existen tres grupos, pero son los dos grandes, existen tres, o sea, son tres distribuidos, pero de los que nosotros vamos a hablar son de los beta 1 y beta 2 explícitamente. ¿Está? ¿Qué pasa con los receptores beta 1? Ellos se encuentran explícitamente a nivel cardíaco, o sea, ellos tienen mayor receptor a nivel cardíaco. Y los beta 2 se encuentran, vamos a decir, distribuidos en los vasos y también a nivel de los bronquios, ¿sí? Entonces, chicos, nosotros vamos a ver que existen fármacos eh, que actúan a nivel de los receptores beta 1 y actúan también a nivel de los receptores beta 2, ¿sí? ¿Qué pasa? A nivel vascular, nosotros tenemos los receptores alfa 1 y alfa 2 que no están muy bien delimitados en cuáles, o sea, de qué manera actúa y en dónde se encuentra, ¿sí? Tenemos los receptores alfa 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos receptores generan vasoconstricción, ¿sí? Entonces, si nosotros inhibimos su acción, vamos a evitar la vasoconstricción, ¿sí? Los beta 2 actúan como vasodilatadores, ¿está? Entonces, solo para rememorar, el beta 1, así, resumiendo lo más resumido posible, los beta 1 lo que hacen es aumentar la contractilidad cardíaca, ¿sí? ¿Qué pasa con los beta 1? Ellos, como hay mayor receptores a nivel cardíaco, lo que ellos hacen es aumentar la contractilidad cardíaca, ¿sí? Los beta 2 actúan a nivel cardíaco, pero también actúan a nivel bronquial. ¿Qué hacen a nivel del bronquio? Ellos hacen ¿qué vaso? Broncoconstricción, ¿sí? Entonces los beta 2 actúan disminuyendo la luz bronquial, ¿está? Y también actúan como vasodilatadores, ¿ok? Hasta aquí, preguntas. ¿Quedó claro? Voy a entender que sí. Bueno, ¿por qué les estoy hablando de los alfa, beta, receptores y demás? Porque chicos, nosotros vamos a hablar explícitamente de los beta bloqueadores, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que estos beta bloqueadores actúan en varios órganos y no solo a nivel cardíaco, ¿sí? Y vamos a ver que su utilidad no es solo a nivel de las arritmias cardíacas o de la insuficiencia cardíaca. Nosotros usamos beta bloqueadores solo para que tengan idea, hasta en la migraña, ¿sí? Mucha gente también utiliza, por ejemplo, en los síndromes del pánico, ¿sí? Y así, los beta bloqueadores tienen sus acciones diversas, ¿está? Bueno, voy a ver si pasa mi slide. Me llega el mensaje, pero después voy a leer. Por favor. Ay, no sé. Ah, otro grupo. Discúlpenme, chicos. Me llegó un mensaje del otro grupo. Bueno, esto es el mecanismo de acción de los beta bloqueadores. Actúa a nivel bronquial, a nivel de vasos e inclusive a nivel de órganos como hígado y páncreas. ¿Está? Me dice que mi conexión está un poquito... ¿Me escuchan todos? Solo me pongan uno que... Es que- sí, es que estoy con el internet de la facultad. ¿Qué pasa, chicos? El mecanismo global de los beta bloqueadores consiste en, vamos a decir, competir con la acción de las catecolaminas, ¿sí? Ellos de forma competitiva se van y, vamos a decir, se adhieren a los receptores
adrenérgicos. ¿Para qué? Para que por más que haya estímulo de catecolaminas, ese receptor no lleve a cabo su acción, ¿sí? Que es, por ejemplo, como ya les mencioné, el aumento de la contractilidad cardíaca a nivel cardíaco, la broncoconstricción, la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿sí? Entonces, esas son las acciones. ¿Qué pasa, chicos? Nosotros... Professora, Sí. então esses beta-bloqueadores, eles inibem esses receptores beta-adrenérgicos, que no caso seriam ativados para fazer a contractilidade pelas catecolaminas. Então eles inibem esses receptores. Así mismo. Ah, tá, entendi. Obrigada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ver que existen varias familias de beta bloqueadores, ¿sí? Estas familias es fundamental que ustedes entiendan cuáles son de cada familia, ¿sí? Es un poco de decorar, pero no tenemos de otra, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque existen, yo no sé qué pasó acá. Bueno, ¿qué pasa? Existen fármacos y existen pacientes en donde nosotros no podemos utilizar beta bloqueadores que actúen a nivel pulmonar o a nivel pancreático, por ejemplo, ¿sí? Y por esa razón, Dios mío, ustedes vieron que había una mancha rosada aquí. ¿Sí llegaron a ver? Yo no sé. Ah, ya. Yo agarré y dije, Dios mío, acá hay un fantasma acá. Vos sos lo que estás haciendo eso, ¿verdad, Mateus? Ah, ya. Ah, bueno. Yo dije, ¿qué pasa en mi slide? Bueno, ahí está. Dios mío. Volviendo. ¿Qué pasa, chicos? En los beta bloqueadores, nosotros vamos a ver que existen los grupos selectivos y los grupos no selectivos, ¿sí? ¿Por qué se divide en esos grupos? Porque hay veces donde nosotros queremos una acción netamente cardíaca, ¿sí? No queremos ninguna acción vasodilatadora, vasoconstrictora, ¿está? Entonces, a esos fármacos que actúan netamente a nivel cardíaco, ¿quiénes son ellos? Son los que inhiben a los receptores beta 1, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que yo utilizo en un paciente antes de pasar a eso, a esos beta bloqueadores se le llaman también beta bloqueadores o bloqueadores beta selectivos. ¿Por qué? Porque de forma selectiva ellos inhiben prácticamente ese aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se le dice selectivo, ¿y por qué les pongo esa comilla? Porque de igual manera se evita cualquier tipo de beta bloqueador en personas asmáticas, ¿sí? Y con enfermedades pulmonares obstructivas. Se evita, independientemente de qué tan selectivo se hace fármaco, se evita. ¿Está? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros, cómo les voy a decir? ¿Por qué nosotros optamos, por ejemplo, por los fármacos selectivos? Porque vamos a suponer, nosotros no necesitamos que ese paciente tenga una vasodilatación o una vasoconstricción para poder apoyar a ese ritmo cardíaco, ¿sí? Él presenta una arritmia, ¿sí? Y nosotros lo único que queremos hacer es frenar esa arritmia. ¿Cuál es el fármaco que vamos a optar? Los beta bloqueadores selectivos. Está pasando un enjambre de alumnos aquí y está bastante barullo, bueno, para el barullo. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando nosotros en las arritmias, por ejemplo, nosotros queremos frenar la frecuencia cardíaca, eso nosotros vamos a hablar exclusivamente entre los antiarrítmicos, no se preocupen, ¿sí? Porque los beta bloqueadores son antiarrítmicos, pero tienen diversas funciones. Por eso les puse en una clase solo a él, ¿sí? Él no es un fármaco antiarrítmico con excelencia y solo para eso sirve, no. ¿Sí? Los beta bloqueadores funcionan para varias enfermedades que no sean cardíacas inclusive. ¿Está?
¿Qué pasa? Como le estaba mencionando, en las arritmias, nosotros lo que deseamos es controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué queremos controlar la frecuencia cardíaca? Porque ese paciente posiblemente está latiendo a 120, 150 latidos por minuto. Entonces nosotros dando un beta bloqueador selectivo frenamos esa frecuencia cardíaca y evitamos posteriores. Alguien está hablando, no sé quién abrió su micrófono. Bueno, entonces en estos pacientes lo que nosotros evitamos es, y lo que nosotros deseamos es la disminución de esa frecuencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, los beta selectivos usamos explícitamente para eso, para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Les voy a volver a repetir. No que no tenga acción a nivel de otros órganos, porque por más que sea beta 1, tiene una ligera acción a nivel pulmonar y a nivel pancreático. ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, eu acho que não entendi. Deixa eu perguntar aqui a questão. A senhora falou Pode. que no início o beta 1 ele aumenta a contractilidade cardíaca, certo? Esa es la acción de los receptores beta 1, pero si yo antagonizo la acción de esos receptores, lo que va a ocurrir es lo opuesto. ¿Entendiste ahora? Sim, sim, graças. ¿Está? Bueno, chicos, faltan, ahora me da 10 minutos. Vamos a hacer lo siguiente. No salgan no coloquen salir y volvemos a entrar todos de vuelta. Solo por las dudas les estoy diciendo. ¿Está? No hagan salir porque si no voy a tener que hacer otro link y vamos a perder tiempo. Bueno, continuando. Esos son los beta selectivos. Existen los que son no selectivos. ¿Por qué son no selectivos? Porque ellos pueden actuar tanto en los receptores beta 1 o beta 2 e inclusive actuar también sobre los receptores alfa 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos fármacos? Esos fármacos, por ejemplo, los receptores beta 2 tienen una ligera acción vasodilatadora, ¿sí? Si nosotros antagonizamos esa acción vasodilatadora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué les parece que va a ocurrir? Vasoconstricción, ¿sí? ¿En quiénes nosotros deseamos una vasoconstricción? En pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde a nivel periférico ese paciente presenta edematoso, se presenta con anasarca, ¿está? Entonces, en esos pacientes nosotros vamos a querer que esas regiones, vamos a decir que se encuentran encharcadas, se disminuyan o vamos a decir que haya una vasoconstricción. ¿Está? ¿Por qué nosotros deseamos eso? Para disminuir esa pérdida de plasma al tercer espacio, ¿sí? Entonces, el sistema esplácnico, el sistema, vamos a decir, mesentérico, tiene una ligera vasoconstricción que aumenta de esa manera el retorno y consecuentemente disminuye esa volemia del paciente. ¿Está? Hasta aquí preguntas. Pero, a ver, diurético. Sí, por eso, o sea, solo para que tengan idea, los beta bloqueadores y los pacientes que se encuentran con una insuficiencia cardíaca generalmente son polimedicados, ¿sí? ¿Qué pasa? Este paciente tiene, vamos a decir, usa un beta bloqueador, ¿sí? ¿Para qué? Generalmente el beta bloqueador, nosotros a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, nosotros ya utilizamos con un digitálico,
con otro fármaco que actúe haciendo que esa contractilidad cardíaca sea más eficaz. Frenamos la frecuencia, porque esa es la función del beta bloqueador, frenar frecuencia. Él no actúa en la capacidad contráctil. Él lo único que hace es frenar la frecuencia, ¿sí? Entonces nosotros podemos muy bien utilizar un beta bloqueador junto con un digital, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar esa contractilidad y frenar la frecuencia, ¿ok? ¿Qué pasa, chicos? Esa es una opción de beta bloqueador, ¿está? Pero ¿qué pasa también? Existen beta bloqueadores que también tienen una acción alfa, ¿sí? Y si tienen una acción alfa, estos alfa, ¿qué hacen? El alfa 1 hace vasoconstricción. Si nosotros antagonizamos la vasoconstricción, vamos a tener como respuesta la vasodilatación. ¿Está? Estos también son utilizados de varias maneras, por ejemplo, en pacientes hipertensos. Los beta bloqueadores no son fármacos de primera línea para la hipertensión arterial, ¿sí? Ellos no son fármacos de primera línea. Generalmente se usan en quienes hipertensos, hipertensos con una cardiopatía de base, o sea, hipertensos más insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, chicos, los beta bloqueadores tienen una acción bastante controversial, ¿sí? Como ustedes pueden ver, su acción beta 2 hace vasoconstricción y su acción alfa 1 hace vasodilatación, ¿sí? Entonces, chicos, nosotros no podemos utilizar beta bloqueadores de forma, vamos a decir, a implementar, de forma a iniciar precozmente en pacientes que se encuentran en muy mal estado cardíaco, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si existe un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva y un shock cardiogénico, nosotros no podemos utilizar beta bloqueador. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos beta bloqueador en un paciente que está en una franja, en un franco shock cardiogénico, nosotros vamos a deprimir esa función de recuperación que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? El paciente que está en un shock cardiogénico, su corazón está tratando de compensar aquello. Si nosotros frenamos esa acción, vamos a llevarle al paciente al óbito. Entonces, por esa razón, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave, nosotros no empezamos a usar beta bloqueador, ¿sí? Por esa acción dispar que presenta este fármaco, ¿ok? De inicio agudo. Pero el paciente se recuperó de ese shock cardiogénico, ahí ya podemos utilizar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vamos a saber y el propio organismo va a saber lidar con esa, vamos a decir, con ese desequilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. ¿Ok? ¿Está? ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Esto es lo que le estaba diciendo. Nosotros tenemos receptores beta-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos no selectivos, los no selectivos con actividad agonista parcial, los beta-1 adrenérgicos que son los selectivos. Y déjenme poner aquí arriba. Y por último, que tienen beta y alfa, acción beta y alfa. ¿Sí? Bueno, esa es la clasificación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Recuerdan que yo les dije que dependiendo de qué familia es, qué acción tiene cada una de ellas. ¿Está? Tratamos de siempre individualizar el acto, o sea,
Por ejemplo, en un paciente que tiene una arritmia, como ya les dije, tratamos de utilizar los que son los selectivos. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros deseamos es frenar esa frecuencia cardíaca en esa arritmia, ¿sí? Nosotros vamos a ver arritmias la semana que viene, ¿sí? Y ahí les voy a hablar un poquito de los tipos de arritmias. Ay, pasé sin querer mi slide. Les voy a hablar un poquito de los tipos de arritmias y vamos a ver que existen arritmias en donde ya la cardioversión química no es eficaz. Entonces usamos nada más que, la cardioversión ya no es eficaz, es frenar la frecuencia de arritmias. Sí, vamos a estudiar a los beta bloqueadores así de forma genérica, ¿ok? Porque de los antiarrítmicos es un sinfín, ¿sí? Pero vamos a tratar de dar de forma resumida todo, ¿sí? Y tratar de abarcar todos, ¿está? ¿Qué pasa, chicos? Existen una clasificación más antigua de los beta bloqueadores que son de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Ya no se utilizan con frecuencia esos nombres, pero les coloqué aquí por el hecho que mencionan el libro. Recording in progress. Bueno, chicos, volviendo. ¿Todos me ven? Bueno, voy a considerar como un sí. Bueno, chicos, la clasificación. Bueno, no le edito nomás. Bueno, chicos, la clasificación importa, sí importa, ¿sí? Porque dependiendo de cuáles son los fármacos, por ejemplo, como le estuve mencionando, cuando nosotros queremos una acción netamente cardíaca, nosotros tenemos prioridad sobre los selectivos. En cambio, cuando nosotros queremos una vasodilatación asociada, nosotros tratamos de usar los antagonistas alfa-beta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dan una vasodilatación segura y aparte de eso, también disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Está? A ver, le voy a admitir a más compañeros suyos. Bueno. Ahí entraron todos, creo ya. 21 están ahora. Bueno, ¿qué pasa, chicos? El efecto cardiovascular prácticamente es disminuir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Tiene un efecto a nivel
contráctil, más leve que los inotrópicos, ¿recuerdan? Tiene más en relación a el nivel de frecuencia cardíaca, ¿sí? Él inhibe, él frena esa acción. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero a nivel cardíaco nosotros teníamos el sistema simpático y parasimpático. ¿Qué hacen los betas bloqueadores? Frenan el sistema simpático. ¿Para qué? Para disminuir consecuentemente con ella la frecuencia cardíaca, ¿sí? Yo no sé si a algunos de ustedes ya se les antojó tomar beta bloqueador selectivo antes de un examen final. Porque ustedes recuerdan que los beta bloqueadores no selectivos también hacían vasodilatación, ¿sí? Entonces, máximo, si toma un beta bloqueador no selectivo, lo que puede llegar a tener es una hipotensión, ¿sí? Pero que se mejora con el sentar, con el uso qué sé yo, de agua o azúcar, ¿sí? Esta no es tampoco grave, ¿sí? Pero eso sí, los beta bloqueadores selectivos tienen una utilización también fuera de lo que es las alteraciones cardiovasculares. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Doutor, Bueno. os que causam esse efeito de broncoconstrição são o tipo 1, né? O tipo 1. No entendí. Os que causam efeito de broncoconstrição são do tipo 1, né? Sí, también. Eso voy a hablar ahora. Ok. ¿Qué pasa, chicos? Los no selectivos, les voy a decir de forma genérica, ¿sí? Los no selectivos, ellos tienen una acción broncoconstrictora también, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me van a preguntar, entonces los beta 1, los agonistas selectivos, ¿se pueden usar en pacientes asmáticos o pacientes con DPOC? No, igual no se pueden usar. ¿Por qué? Porque por más que supuestamente selectivos, tienen una leve a nivel bronquial. Entonces, se evita de usar, está contraindicado utilizar en pacientes con asma grave y en pacientes de POC, ¿sí? Entonces, nosotros evitamos, inclusive los selectivos, evitamos de usar. ¿Por qué? Porque se vio que hay pequeños receptores beta 1 también a nivel bronquial. Por más que predominen los beta 2 a nivel bronquial, hay una leve acción beta 1 a nivel bronquial. Entonces, por eso nosotros evitamos. Si el paciente tiene un cuadro obstructivo grave, nada, no utilizamos, ¿sí? Si tiene DPOC, peor, ¿está? Porque ya es un paciente que de base se encuentra con una fibrosis bronquial y el uso de los beta bloqueadores los hacen entrar en franca insuficiencia respiratoria. ¿Está? ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno. Sí, doutor. ¿Entendiste? ¿Sí? Por más que digan es selectivo, no crean en la totalidad de su selectividad. ¿Por qué? Porque tienen una mínima acción brónquica. ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, beta bloqueadores contraindicado en pacientes asmáticos y con DPOC. ¿Está? A ver, ya. Ahí. ¿Qué pasa, chicos? Nosotros tratamos también de usar con cautela los beta bloqueadores en pacientes que utilizan insulina, ¿sí? En los pacientes diabéticos. ¿Por qué tratamos de usar con cautela? ¿Qué pasa, chicos? Las catecolaminas, ¿recuerdan? Ay, ustedes no eran todos mis alumnos los que eran mis alumnos de fisiopato. Bueno, les voy a rememorar. ¿Qué pasa, chicos? Nosotros teníamos hormonas contrainsulínicas, ¿sí? Entre ellos estaba el glucagón, estaba la hormona de crecimiento, estaban las catecolaminas, estaban las hormonas sexuales, ¿sí?
¿Qué pasa? Las catecolaminas tienen una acción contrainsulínica, que quiere decir que ellos quitan la insulina de la célula y colocan a nivel plasmático, ¿sí? Porque ¿qué hace la insulina? La insulina agarra la glucosa de la célula y coloca a nivel Hola, Sara. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Las hormonas insulínicas, perdón, volviendo, la insulina lo que hace es agarrar la glucosa que está en la sangre e introducir dentro del espacio intracelular. En cambio, las hormonas contra insulinas lo que hacen es agarrar la glucosa que está guardada en la célula y colocar a nivel vascular, ¿sí? O a nivel, vamos a decir, que deja, vamos a decir, fuera de las células, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Yo les dije que los receptores beta 2 también actúan a nivel del páncreas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer con que se frene esa actividad de la insulina. ¿Para qué? Para predisponer mayor acción o mayor nivel de glicemia a nivel periférico, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no hay catecolaminas, el paciente que utiliza insulina va a tener dos problemas, ¿sí? El primer problema que va a tener es que no va a generar la glicólisis, la quebra de glucosa para predisponer a nivel vascular, y también la lipólisis. ¿Para qué? Para hacer el metabolismo intermediario, ¿sí? ¿Qué va a pasar en esas dos situaciones? El paciente va a entrar en una franca hipoglicemia, ¿sí? Y lo peor de todos, aparte de entrar en una franca hipoglicemia, es que, ¿qué ocurre en la hipoglicemia? Temblor, sudoración fría, ¿sí? ¿Quién genera esos temblores y la sudoración fría? Es el sistema colinérgico, o sea, vamos a decir el sistema simpático, ¿sí? ¿Cómo va a estar nuestro sistema simpático con el uso de beta bloqueadores frenado? Entonces este paciente no va a tener los primeros síntomas de hipoglicemia, que es el temblor y la sudoración. Entonces este paciente solo va a encontrar gravemente hipoglicémico y ahí recién él va a presentar sus síntomas. ¿Ok? Por esa razón es que nosotros tratamos de evitar beta bloqueadores en pacientes que utilizan insulina. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Sí? Muy bien. Nosotros no utilizamos, contraindicamos beta bloqueadores en asmáticos, en DPOC, y utilizamos con mucha cautela en los pacientes insulino dependientes. ¿Está? Si hay otra medicación para utilizar, preferimos. Si no hay otra y es la única que está, bueno, no hay de otra, utilizamos. Pero siempre indicando al paciente que trate de alimentarse a horario con el uso de sus insulinas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, eso es lo que le escribí aquí un montón, ¿sí? Bueno, de sus propiedades farmacológicas, él tiene una... Aquí, ya cambié. Ay, no. Eso quería cambiar el visor donde les veo a ustedes. Sus propiedades farmacológicas, prácticamente ellos son bien absorbidos a nivel del tubo digestivo, ¿sí? No por eso que solo sea de administración oral, no, nosotros tenemos también de administración parenteral, ¿sí? Hola, F. Nosotros también tenemos de administración parenteral, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a ver cuando empiecen sus prácticas hospitalares que en una crisis hipertensiva, por ejemplo, se utiliza bastante la betalol. ¿Quién es del área ya, por ejemplo, personal de blanco, o sea, enfermero, técnico, va a ver? Ese es la betalol 20-20-20, todos pacientes con crisis hipertensiva. ¿Sí? Nosotros utilizamos bastante la betalol, que es un beta bloqueador no selectivo. ¿Está?
¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos en la hipertensión es más una vasodilatación que netamente disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? A ver, su eliminación a nivel del sistema urinario, ¿sí? También se encuentran difundidos a nivel del sistema nervioso central y tienen un metabolismo hepático. Los que son de administración oral, ellos tienen, vamos a decir, un metabolismo hepático por el cual, eso también muy bien, no les dije. Este fármaco, chicos, es un fármaco bastante delicado. ¿Por qué? Porque él al metabolizarse a nivel hepático, él disminuye, o sea, nosotros tenemos que dar altas dosis para que esas dosis sean eficaces. ¿Por qué motivo? Porque su metabolismo hepático hace con que haya más metabolitos que las acciones, o sea, que las formas activas. ¿Sí? ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? Não, doutora, não entendi essa última parte. ¿No? Bueno, de vuelta. ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos dosis más altas en la utilización de los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores, más aún de consumo oral, ellos sufren un metabolismo hepático. ¿Qué hace ese metabolismo hepático? Hace con que una vez que se metabolice ese fármaco, esa dosis que va a ser activa es muy pequeña en comparación a las dosis. Vamos a suponer, esta es la dosis que vos tomaste. Al metabolizarse su dosis activa es solo esto, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que usar una dosis alta para mantener su dosis activa. Eso es baja biodisponibilidad que está aquí, ¿sí? ¿Ok? ¿Quién era que me preguntó? ¿Ahora entendiste? Sí, doutora. Así mencioné todo. No hay problema. Bueno. A ver. Fármacos. Sí, las reacciones adversas consisten más en su acción. Por ejemplo, nosotros dijimos que es un vasodilatador. Entonces, si nosotros usamos el beta bloqueador no selectivo en personas que no tienen hipertensión, nosotros vamos a causar una hipotensión. Eso ya les dije, creo que en algún momento, ¿sí? Lo que también vamos a causar, y es por eso que nosotros tratamos de utilizar ese fármaco, es la bradicardia, ¿sí? ¿Qué pasa? La bradicardia ni es tan grave porque yo ya les dije que los beta bloqueadores en su gran mayoría y más aún los selectivos actúan prácticamente que dependiendo de, o sea, solo van a actuar si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí? De esa manera actúan. Aumenta la frecuencia cardíaca, ahí ellos inician su acción. Si no aumenta la frecuencia cardíaca, ellos no tienen, o sea, no actúan a nivel miocardio, ¿ok? ¿Está? También nosotros tratamos, eso ya les dije, nosotros evitamos de utilizar estos fármacos en pacientes que se encuentran con un corazón muy afectado. En un shock cardiogénico franco, nosotros tratamos de usar de forma así aguda, ¿sí? Pasamos ese periodo de shock cardiogénico y posterior a eso sí podemos utilizar. ¿Por qué? Porque estos fármacos, como yo ya les dije, tienen una acción, vamos a decir, dispar. Pueden causar vasodilatación y vasoconstricción en un mismo fármaco. ¿Está? ¿Preguntas? En algunos casos, Brady, sí. Exacto, creo que les dije todo. Nosotros también tenemos que ser más cautelosos, por ejemplo, con el uso de otros fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los digitálicos, nosotros podemos, o sea, utilizamos, los digitálicos lo que hacen más es aumento la contractilidad, con ellos usamos tranquilamente. A ver, ¿quién es otro que disminuye la acción del nodo sinusal? Ahora mismo no me viene ninguno, ¿sí? A ver, con la miodarona, por ejemplo, no podemos utilizar si tratamos de evitar. La miodarona es otro antiarrítmico que vamos a ver si mal no recuerdo,
él hacía parte de la familia 1C. No recuerdo muy bien. Eso vamos a volver a dar la semana que viene. ¿Está? Voy a ver. Dilcheze. Ah, sí, también. Exacto. El DTSN disminuye la actividad, que es un bloqueador de canal de calcio, disminuye la actividad de nódulo sinusal, sí, con él también nosotros tenemos que tener cautela en su acción, porque si no le hacemos un efecto muy bradicardizante al paciente. ¿Está? Preguntas hasta aquí. Bueno. ¿Quedó claro? Reacciones adversas, indicaciones. Las indicaciones, chicos, yo ya les dije al comienzo de clase que son varias, ¿sí? Nosotros podemos utilizar para frenar la frecuencia cardíaca, como ya les dije. También podemos utilizar para el acto de frenar la frecuencia cardíaca no es solo a nivel de arritmias. Solo para que tengan idea, voy a mirar un mensaje y les voy a hablar de aneurismas. Tengo uma dúvida. Luciana Rocha, qual é a tua dúvida, Luciana? Professora, no caso, meu paciente tiver mais de uma comorbidade, Qual? insuficiência cardíaca, insulino dependente e possui algum problema respiratório. Sí. O que eu tenho que pensar mais para pensar em utilizar um beta-bloqueador? Si es un paciente con, o sea, en la insuficiencia cardíaca aguda, nosotros evitamos el uso de beta bloqueador, ¿sí? Pero si es una insuficiencia cardíaca en donde el paciente está estable, esa es la palabra, él se encuentra estable, nosotros podemos utilizar, no importa, ¿sí? Déjenme un ratito, voy a enviar ¿sabes? Un contacto nada más de un doctor. ¿Entendiste, Luciana? Vos podés usar en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Lo que no podés hacer es que si ese paciente se encuentra grave o con una insuficiencia aguda, en ese momento no haces. Él mejora de esa su incapacidad cardíaca y vos podés empezar, ¿sí? Ahora, en los casos de enfermedad pulmonar obstructiva, nosotros no usamos, ¿está? ¿Por qué? Porque por más que él sea selectivo, él tiene su acción brónquica, independiente de que sea solo beta 1. Él tiene una pequeña acción brónquica, entonces está totalmente contraindicado el uso en los pacientes con DPOC y asma. Eso es lo que me preguntaste, Luciana. Sim, no caso dos insulino dependentes, com Los insuficiência insulinos cardíaca também. dependientes hasta podés usar, ¿sí? Vamos a suponer el paciente no tiene condiciones de comprar otros fármacos, ¿sí? Entonces vos le das, pero tratás que su dieta sea acorde al uso de su insulina. Por ejemplo, él usa la insulina que nosotros damos a nivel público son dos. Tenemos la de intermedia y de cortación, ¿sí? Mejor, intermedia y larga, ¿sí? Que es la regular y la NPH, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros le decimos al paciente que se aplique la regular y NPH juntas, ¿sí? Y posterior a eso nosotros le decimos, bueno, de aquí a media hora vas a tener que consumir algo o vas a tener tu hipoglicemia, ¿sí? Y él de forma estricta mantiene su alimentación, ¿está? En ese caso no hay problema. Ahora vamos a suponer que es un paciente médico, en donde él usa su insulina y come 3 horas después. A él nosotros no le vamos a dar beta bloqueadores, porque él puede estar haciendo una cirugía, no desayunó a la mañana, se aplicó su insulina y ¡paf! Se cae encima del paciente, ¿está? Se espeta el ojo con algún material, ¿sí? Entonces, en esos casos, nosotros no usamos beta bloqueador, ¿ok? Si es un paciente que vive en la casa, que tiene un cuidador que hace con que su alimentación sea regularmente en el periodo establecido, ahí no hay problema.
Pero si es un paciente que no se alimenta en el horario que corresponde, en esos casos nosotros sí tratamos de evitar ese fármaco. Dale, doutora. Ok. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a seguir entonces. Te paso enseguida, May, termino mi clase y te paso, ¿sí? Bueno, siguiendo, chicos. Ahora esto le quiero hablar. Esto es fundamental. ¿Qué pasa, chicos? Existe una patología que es consecuencia de la hipertensión arterial que se llama aneurisma aórtico. Es una dilatación que se encuentra a nivel, generalmente a nivel primera porción de la aorta, entre la ascendente, el callado y la descendente, la porción torácica, que se da porque la hipertensión genera vamos a decir, un deterioro y no me viene la palabra, pero lastima la pared de la aorta generando una debilidad. Ahí está. Él debilita la pared de la aorta. ¿Está? Una vez que esa pared aórtica se debilita, se empieza a deformar, ¿sí? ¿Qué pasa? Ella se deforma y ¿qué genera? Chicos, cuando la presión alta, cuando hay una presión alta, esa presión se va constantemente en el mismo punto de esa pared, ¿sí? Y hace este efecto, ¿sí? Esta región que recibe ese impulso de forma constante puede lacerarse y disecarse, ¿está? Y a eso nosotros lo llamamos disección de aorta, ¿sí? ¿Cuál es la primera acción en un paciente que no ovita? Porque esto generalmente llega al ovito. Los pacientes que van a morir mueren en el primer horario y los pacientes que sobreviven van a sobrevivir. Es así. Murió, no hay una intermedia, ¿sí? Grave, matan en la hora. Más o menos grave da para llevar, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos pacientes, lo primero que nosotros tenemos que hacer es frenar esa frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para disminuir esa laceración, porque él empieza a cortar esa pared y a introducirse entre la pared, ¿ok? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Disminuimos la frecuencia cardíaca y eso es muy importante, chicos, porque lo que primero hacemos en estos pacientes es darles beta bloqueador y después un vasodilatador, que es el nitrato, ¿sí? Luego tenemos la cardiopatía isquémica, que también ayuda bastante. ¿Por qué? Porque estos pacientes en el infarto agudo del miocardio, en eso consiste la cardiopatía isquémica, ustedes recuerdan que en el paciente que está infartando hay una disminución del débito cardíaco que lleva a una hipoperfusión renal. Consecuentemente, esa hipoperfusión renal y de varios otros órganos genera un aumento de las catecolaminas a nivel cardíaco, ¿sí? Que hacen con que esa isquemia más se expanda, porque chicos, las catecolaminas lo que hacen a nivel cardíaco es aumentar la contractilidad y el metabolismo cardíaco. Si aumenta el metabolismo cardíaco, nosotros necesitamos más oxígeno en un área isquémica, ¿sí? Entonces, por esa razón, los beta bloqueadores son muy utilizados también en el infarto. Mona ABC, el B es de beta bloqueador. ¿Está? En la insuficiencia cardíaca ya les dije, pero no en la aguda, en la que ya está estable, ¿sí? En la hipertensión arterial, ¿por qué? Porque los beta bloqueadores son vasodilatadores también, ¿sí? En la hipertensión no es fármaco de primera línea, ya fue hace años atrás, pero ahora no es fármaco de segunda línea, ¿sí? Cuando hablamos o sea, voy a tratar de hacer un resumen, les voy a decir, de los fármacos de primera línea para hipertensión, los fármacos de primera línea para
insuficiencia cardíaca y los fármacos de primera línea para arritmias, ¿sí? Es un resumencito que les voy a hacer al final porque es solo citar, ¿está? En la migraña, recuerdan que yo les dije que se utilizaba porque se vio que hay pacientes que presentan migraña por una vasoconstricción de pequeñas arterias a nivel cerebral, ¿sí? Y se vio que con el uso de beta bloqueadores no selectivos, estas arterias empiezan a vasodilatar y disminuir el dolor de estos pacientes. ¿Está? Entonces, en las migrañas recidivantes que nunca van, que se usa antidepresivos, se usa triptanos y no mejoran, entonces nosotros les damos también podemos darle un propanolol, ¿sí? Oral y vida que sigue en estos pacientes, ¿sí? Siempre, y si presenta una hipertensión arterial, tratamos en un mismo medicamento, ¿sí? ¿En quiénes también usamos? En los pacientes, en las pacientes, mejor dicho, con crisis tirotoxicósica, o sea, la tormenta tiroidea, ¿recuerdan? Cuando el hipertiroidismo había niveles elevadísimos de T3 y T4, ellos actuaban aumentando la afinidad de los receptores beta-adrenérgicos a las catecolaminas. ¿Sí? Eso hacen las hormonas T3 y 4. Aumentan esa afinidad de los receptores adrenérgicos a su, vamos a decir, a su hormona. ¿Está? Entonces, ¿qué nosotros hacemos en la tirotoxicosis? Inhibimos esa acción para que para disminuir todos esos efectos de las catecolaminas que las catecolaminas generan a nivel sistémico. ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Quedó claro? Dios mío, más rápido pasa el tiempo. Yo no puedo ni hablar tranquila. Bueno, esta es la clase de beta bloqueadores, ¿sí? Yo voy a cerrar tenemos 8 minutos para preguntas. Cerramos y volvemos con el tema anterior. ¿Está? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ninguna? ¿No? Bueno. A ver. Sí. Sí. La betalol, ¿sí? Podemos ver. Tampoco, no. Va a seguir. El- sí, nosotros utilizamos beta bloqueador hasta que el paciente se quede más estable, pero que también nosotros utilizamos, aparte del beta bloqueador, ¿qué pasa? Los beta bloqueadores son vasodilatadores, pero no son vasodilatadores muy eficaces, ¿sí? Entonces nosotros le asociamos un nitrato, ¿sí? ¿Ah? Pero lo primero que se hace en sospecha de disección aórtica es beta bloqueador. Sí, lo primero, ¿está? Después pensamos en el nitrato, porque lo que va mejor. No. Lo primero que hacemos es frenar la frecuencia cardíaca, porque la culpa del problema es esa frecuencia que va lacerando toda esa pared aórtica. ¿Está? ¿Sí? Generalmente los pacientes que sobreviven son los pacientes que se consiguió contener con un hematoma esa laceración. Los pacientes que llegaron a óbito con una laceración tanta que llegó a generar hasta un hemotórax. ¿Está? Pero siempre es beta bloqueador primero, nitrato después. Beta bloqueador primero, nitrato después. Ese es la acción, la mejor conducta ante la disección aórtica.
Hmm. No. ¿Sabes? Que frenen las hormonas. Sí, así mismo es. ¿Qué pasa? La acción de las hormonas tiroides es aumentar esa adherencia de las catecolaminas con el receptor, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos cómo lavar el sistema vascular de esas hormonas. Entonces, nosotros vamos a empezar por el problema principal. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos actuar esas catecolaminas sobre sus receptores, lo que va a generar es una hipertensión tan abrupta. Chicos, solo para que tengan idea, hasta hipertermia da la crisis tirotoxicótica, ¿sí? Entonces nosotros frenamos esa acción y ¿qué usamos? Usamos medicamentos antitiroideos. ¿Cuáles son esos medicamentos antitiroideos? Los voy a citar, ¿sí? Porque nosotros vamos a hablar en endocrino después. Son dos, son el propiltiroacil y metimazol, que actúan a nivel de la producción de hormonas tiroides. Entonces nosotros frenamos su acción y después frenamos la producción hormonal. ¿Está? ¿Entendiste, Mateus? ¿Alguien tiene más una pregunta? ¿Entendiste? Muy bien. No hay preguntas. Bueno, chicos, vamos a empezar con sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Ese es el que no les di, ¿verdad? También. Bueno, yo no di clase hace un año. Mentira. A ver,